Hola jóvenes, esta clase va dirigida para mis estudiantes de Teoría General del Proceso, con los cuales pues vamos a hacer un breve estudio y una pequeña discusión en lo que respecta al libro de cómo se hace un proceso desde el punto de vista de la opinión que hace Francesco Carneluti respecto a esta forma determinada de resolver los conflictos o las controversias generadas tanto para uno como para una otra persona. Entonces, de esa manera, pues voy a proyectar unas diapositivas, las cuales he desarrollado con el fin de poder entender y verificar sobre todo los aspectos más importantes o de pronto relevantes correspondientes a esta obra que siempre se ha verificado, siempre se ha abordado por los juristas para entender las bases sólidas de un proceso en sí. Por lo tanto, pues vamos a empezar a verificar ese análisis del autor Francesco Carneluti. Siempre el autor Francesco Carneluti pues da o expone y establece cuáles son los mínimos referentes a la definición de lo que implica en sí el proceso. Por lo tanto, pues es una situación que normalmente de pronto se vuelve un poco cuestionada, teniendo en cuenta las formas en las cuales surge, en razón pues de pronto a la manera de entender en diferentes circunstancias, bajo qué perspectivas o bajo qué situaciones se puede desencadenar o puede trascender la resolución de un litigio en lo que respecta. Es ahí donde siempre se determina, donde siempre se suele establecer ese sentido estricto de la palabra proceso. Siempre el autor da un pequeño recorrido o en últimas trata de poder definir con ciertos estudios jurídicos cómo se han basado los aportes teóricos, los aportes conceptuales que provienen normalmente pues de una o situación o algo en particular, que puede ser la disputa de un derecho, que puede ser la confrontación que suele determinarse. Y es ahí entonces donde Carneluti pues trata de dar a entender esa relación entre lo que implica la existencia del acto jurídico y la definición del proceso y el procedimiento. Ahí se puede verificar, en primer momento, pues qué significa la palabra proceso, que según el criterio del autor siempre se define como suceso o sucesos desencadenados en eventos y hechos que siempre ocurren tanto en el tiempo que conllevan a un resultado determinado. Entonces, es ahí donde se procede a verificar si esto se ve relacionado con diferentes aspectos de combinación y resultados que constituyen herramientas de pronto jurídicas eficaces para garantizar la legalidad no solamente de lo que provienen las normas, sino también en la eficiencia de lo que puede llegar a constituirse en un grupo, digo yo, social en este caso. Hay una parte muy interesante en la teoría que expresa Francesco Carneluti y que de pronto me permito citar, es en el caso de poder, por ejemplo, definir lo siguiente. La constitución misma del proceso puede suceder ya sea por uno o varios actos combinados, los cuales pueden conservar íntegramente su individualidad. Y también, pues, puede llegar a establecer ciertos efectos jurídicos cuya producción normalmente siempre van encaminadas a la coordinación de los mismos. Pues es ahí donde normalmente se puede llegar a entender por parte de diversos doctrinantes que el proceso también se constituye como una secuencia de pasos que siempre están dispuestos de alguna forma en enfocar el asunto y lograr el resultado específico. Entonces, bajo esos criterios, lo que busca o lo que busco de pronto en este caso tal vez explicar son esos efectos que van integrados tanto en lo que se define como resultado a título de posible sanción que se pueda establecer y
también a la llamada reparación de aquel sobre el otro al cual se le ha vulnerado ese derecho. Entonces, en ese caso, pues se puede definir que procede desde el punto de vista de los actos coordinados por parte de la ley en querer integrar el conocimiento de un asunto litigioso y que compete normalmente en este caso al derecho jurisdiccional en cabeza de los jueces en entrar a definirlo, pues a través de la llamada acción constituida, como les decía en algún momento, como un derecho de contenido personal con el cual se puede acudir ante los estados judiciales para exponer el litigio que conlleva en diversos puntos a ser resuelto de manera pacífica y conforme a la interpretación que los jueces suelen hacer respecto a las normas jurídicas que enfocan esta manera civilizada de dar solución a esos conflictos. Entonces, para esa circunstancia o para esa situación, ya enfocada como tal la problemática, digo yo, esencial sobre lo que implica la teoría general del proceso, en lo que respecta o lo que decía, por ejemplo, en definirlo como acto jurídico y su unidad sistémica, ya que siempre se establecen, por ejemplo, como conjunto de normas, leyes y decretos que son función principal del legislador y sobre todo función principal de los jueces interpretar, y no solamente con lo que se estipula como tal en la norma, sino también, por ejemplo, en los preceptos de índole jurisprudencial que podemos de pronto tal vez en algún momento definir o establecer, como decía, pues en aras de obtener una legítima decisión que corresponda concretamente pues a ese nivel o a ese parámetro de la justicia sin trascender a otro tipo de asuntos que se pueden llegar a configurar como vías de hecho. Entonces, en ese caso, pues la teoría general del proceso, sobre todo, concibe esa posibilidad voluntaria sobre lo que implica las normas o lo que determina como tal las normas y su aplicabilidad. Entonces, por eso normalmente Carneluti pues toma de referencia la posibilidad de integrar el llamado proceso voluntario, pero a título de acción voluntaria, y la forma en la cual puede recaer en sí la aplicación jurídica que atribuye el derecho procesal para poder supervisar y para poder definir las etapas o los momentos por las cuales puede llegar a trasegar ese proceso, que es lo que comúnmente también uno conoce como procedimiento, en aras de obtener legítimamente la decisión. Siempre se ha entendido que desde el punto de vista de un Estado, digo yo en este caso un Estado social de derecho como es por ejemplo Colombia, nuestro país, entendemos de que ese interés que se ha generado por los procesos observa para la época que definía inicialmente Carneluti, el interés que normalmente puede llevar hasta un aspecto muy subjetivo de interpretación, resaltado de pronto por esa llamada exaltación de un sentimiento. Entonces, por lo tanto, se puede llegar a entender que ese interés público por los procesos para poder verificar, pues, qué se constituye como elemento esencial dentro de lo que corresponde estudiar al litigio, quiénes serían en este caso las partes, y pues obviamente este morbo que genera para la sociedad el entrar a definir qué tipo de hechos son los que están configurando la supuesta vulneración a un bien jurídicamente tutelado y cómo se aborda por parte de los jueces el desarrollo no solamente del litigio, porque pues también hay que identificar las partes, sino también en ese caso concreto el poder saber verificar qué se demuestra, cómo se hace y en últimas poder emitir la decisión que corresponda. Entonces, bajo esa circunstancia, pues Carneluti, siempre dentro de lo que corresponde interpretar en sí esa llamada teoría, pues enmarca de diferentes maneras unas etapas que son las que nosotros de pronto conocemos ya como, repito, procedimiento por las cuales debe desarrollarse plenamente el proceso. Empezaría de pronto integrando o por lo menos tratando de verificar pues cómo surge y qué es en sí el litigio, los antecedentes mismos del proceso. También se puede llegar a entender las fuentes del proceso,
la llamada acción procesal, el funcionamiento estatal del proceso desde el punto de vista de cómo lo aborda y cómo lo establece concretamente en virtud de leyes emitidas por el legislador y que son de fundamento esencial en el caso concreto, pues saber administrar en ese orden de ideas, pues justicia. De allá que entonces también se proceda posteriormente a identificar no solamente el hecho, la acción, sino también, por ejemplo, a aquel juez que se considera en este caso competente para tramitar el asunto. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos diversos requisitos, como son, por ejemplo, los elementos que estructuran en sí el proceso, pues ya uno puede hacer referencia de que la acción se encuentra plenamente configurada y por ende, entonces, al identificar qué clase de acción se determina, pues por ende acudimos a la norma superior procesal, que en este caso es el Código General del Proceso, en el evento de poder establecer pues, cuáles son los requisitos mínimos para exponer el caso y por tanto, pues los elementos mínimos, valga que repita de pronto tantas veces esa terminología, para pensar cómo se expone esa llamada acción en virtud de una demanda, hoy en día por conducto del artículo 82 del Código General del Proceso, y así ir exponiendo los apartes y las formas en las cuales se va a llegar a constituir el vincular a el supuesto sujeto que ha vulnerado bienes jurídicamente tutelados al litigio que corresponde ya en materia jurídica. De ahí, pues, lo más adecuado también es basar las pretensiones con un fundamento probatorio que se considera en principio como ese elemento esencial del proceso y por la cual se puede llegar a determinar la responsabilidad o no del procesado y sobre todo pues la decisión que puede emanar del juez. De ahí a que se genere esa curiosidad por saber en este caso, pues qué puede constituir en primer momento diversión para el común y por eso pues el maestro Carneluti definía que la diversión es esa desviación del curso normal de nuestras vidas como lo dan a entender por ejemplo el teatro o el cine, que es ahí donde generalmente se aborda el concepto y el capítulo del drama que en este caso como tal, pues ha de determinarse, ha de pronto de sustentarse con base a esa confrontación que realmente pues puede llegar a constituir de una u otra manera, pues lo que se puede pensar derecho vulnerado. Entonces, desde ese punto de vista, pues es más bien un reconocimiento y una necesidad de poder establecer perspectivas. Normalmente a veces uno dice, bueno, posibles situaciones a las cuales uno puede confrontar para eventos de llegar hacia eso que generalmente nosotros conocemos como justicia en virtud de decisiones judiciales, pero que de diferentes maneras pues suelen ser también interpretadas, expuestas y pues obviamente aquí no depende de lo que en sí promueva el accionante, ni mucho menos de lo que promueva como contestación el accionado, sino simplemente la manera por la cual pues se logra convencer legítimamente a ese personaje llamado en este caso director de un proceso, como sería en sí el juez. Por lo tanto, pues esos aportes que en principio manifiesta el maestro Beccaria es lo que constituye realmente la razón de ser del derecho procesal, porque está de diferentes maneras regulando esa función y esa estructura del proceso a la luz de lo que se determina en la recta administración de justicia y donde el Estado normalmente pues dirige esa actividad jurisdiccional, sobre todo del poder judicial, en el cual se determina en razón al derecho jurisdiccional la designación de que sea un juez competente el que dirima ese conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que genera interés, todo lo que genera pasión, o como lo define también en este caso el maestro Beccaria, fuerza, es lo que normalmente se conoce como atracciones necesarias desde el punto de vista de ese llamado drama, que es en sí esa, repito, esa exaltación, esa forma de poder dar a conocer la existencia de un derecho vulnerado. Entonces, una vez se aborda a través del drama ese conflicto de intereses que puede suscitar diversas emociones y diversas
diferencias desde el punto de vista intelectual e interpretativo, que suele abordarse concretamente de ese conflicto definido como asuntos que discrepan en cuanto a los intereses de dos sujetos. Entonces, ese llamado conflicto de intereses se define prácticamente a lo que conlleva en sí a estudiar esta forma determinada de poder pensar. Hay planteamientos y hay, digamos, contraposiciones, perdón, al planteamiento que inicialmente se haga en virtud de la acción, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como litigio. Entonces, en este orden de ideas, cuando se identifica, cuando se determina el litigio, es prácticamente cuando uno de los titulares de esos intereses en conflicto, pues aspira normalmente a la tutela jurídica, perdón, mediante exposición de hechos, solicitud de pretensiones, y normalmente en esa medida, pues ahí es donde surge la figura del demandado o del accionado, y por tanto ese accionado tiene ese deber de oponerse a esas pretensiones jurídicamente expuestas. Ya en este caso como tal, pues o resistiendo, en caso de que sea de pronto verdad, pero pues simplemente la verdad la ratifica después el juez mediante una decisión judicial, o simplemente ejerciendo el derecho de contradicción. Por tanto, pues esas disputas que generalmente se debaten y se determinan respecto a lo que implica en sí el proceso, que generalmente pues lleva consigo esa, digo yo, esa parte subjetiva de poder entender y confrontar a dos partes en conflicto ante un juez, se encuentra pues básicamente inmerso en la mirada que el mismo operador judicial asume en la interpretación misma del derecho. Entonces, el derecho generalmente al ser clasificado como objetivo, se conoce también como derecho material y pues sobre todo ve ligado ante todo pues ese conjunto de normas que suelen regular de pronto la conducta de los individuos o de las personas en la sociedad, como también por ejemplo reglamentar intereses sobre la distribución, ejemplo, y el goce de bienes para larga vida, que es lo que en términos puntuales es lo que busca en este caso el ideal, o se determina o se trata de explicar el ideal de justicia según la interpretación del autor. Entonces, como esto también contiene una serie de preceptos que están debidamente destacados en el derecho procesal, ¿sí? Independientemente si este es público o si este es privado, normalmente pues esa confrontación que generalmente se da con base al cumplimiento de unas reglas, ¿cierto? Pues en sí es lo que generalmente se determina en la práctica como un realismo, y es un realismo que desde el punto de vista jurídico pues se ha adoptado a través de analogía, a través de doctrinas, a través de diferentes posturas jurídicas que logran esclarecer y establecer pues cuáles son los mínimos para llevar a cabo ese proceso. Por eso, en palabras del autor, se expresa que si el público no conoce esas reglas del proceso, pues no se va a poder entender nada. Por eso es importante muchas veces cuando son procesos públicos o de público conocimiento, pues de que al menos los espectadores pues conozcan en sí el litigio, conozcan de diferentes maneras la manera en la cual se aborda o la forma en la cual se aborda el conflicto, pero pues lo más importante del asunto es saber identificar las etapas que, repito, desde el punto de vista de las generalidades en cuanto a las personas, pues son de difícil demostración, pero pues al menos tener una idea concreta de lo que se está debatiendo. Por eso, desde diferentes perspectivas, se analiza si realmente esas reglas o esa normatividad procesal pues es conjunta o no lo son. En caso de no ser conjuntas, pues simplemente el resultado tampoco será conforme a lo que se pretende por parte de los intereses del accionante. Entonces, ahí también vemos, por ejemplo, ese riesgo o esa amenaza a ciertos derechos que le asisten a las personas para poder invocar ese ideal determinado de la acción como derecho personal. Entonces, por eso generalmente es ahí donde se entra a cuestionar muchas veces la validez, la eficacia y la eficiencia de los procesos para poder de diferentes maneras
saber administrar justicia, pero sobre todo establecer la equidad entre las partes determinadas en conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, ese derecho procesal, pues tiene ciertas características y ciertas funciones que en últimas logran determinar pues una definición macro y se puede llegar a interpretar como ese conjunto de normas que siempre se regula o que regulan, perdón, la actividad realizada por diferentes ramas u órganos del Estado para crear o aplicar el llamado ordenamiento o derecho positivo, ya sea desde el punto de vista general o desde el punto de vista colectivo o desde el punto de vista de los intereses particulares o individuales, señalando o determinando si solamente sería llamar o citar a través de la acción pues a una persona o a varias personas. Entonces, bajo esos lineamientos, de allá que se determine de esa manera las reglas propias del proceso. Estas diapositivas yo normalmente he sacado como las ideas de pronto que más me llamaron la atención respecto a la forma en la cual pues el autor aborda esta forma hoy en día tradicional de poder dirimir los conflictos. Por lo tanto, pues de acuerdo al derecho procesal, siempre se debe tener en cuenta esa connotación y esa definición propia del proceso en sí para corresponder al ideal del Estado. Y por lo tanto, pues el ideal del Estado en sí pues justifica la existencia de un proceso con reglas siempre y cuando se determine como un conjunto de instituciones basadas en la administración, ya sea para contemplar reglas entre actividades personales y las actividades del Estado, y por tanto, pues según la ley o el legislador también, propiamente dicho, pues se constituye por el conjunto de normas que siempre regulan la forma o la manera por la cual pues los órganos del Estado determinan esa función y garantizan esa función. De ahí a que se concluya que ese derecho procesal desde el punto de vista de la jurisdicción o desde el punto de vista de la competencia, pues asuma diversas posturas para poder consagrar reglas que generalmente observe y denote la rama judicial para el evento de poder considerar la plena administración de justicia. Por tanto, miren ustedes que esos extractos que yo voy sacando del libro definen simplemente pues la razón de ser del mismo proceso. Las reglas deben garantizar ante todo la victoria a quien la merezca, o sea que en últimas el cumplimiento de las normas, de las leyes en materia procesal, pues simplemente corresponde posteriormente a una consecuencia y a una decisión que es de diferentes maneras articulada a ese ideal de la justicia en tratar de dirimir y resolver, como les decía, siempre en este momento, pues los conflictos o el litigio. Entonces, de esa manera, pues surge, en dado caso, esas posiciones. Pues ya, pues, generalmente con todo lo anterior y de acuerdo, pues, a la manera por la cual se vuelve necesaria la constitución de un proceso para poder buscar el ideal de justicia, pues cada opinión respecto a lo que implica en sí el derecho procesal, pues constituye siempre un derecho material y desde el punto de vista procedimental se establecen diferencias propias entre lo que se entiende actividad regulada, ¿sí? Y las formas en las cuales se puede llegar a confrontar ese ideal que se determina en un grupo social, que es vivir en convivencia, vivir en comunidad, en sana paz. De ahí a que se vuelva también necesaria la eficacia material de las normas para posteriormente analizar el tema competencia, que es lo que generalmente siempre se refiere a la recta administración de justicia. Entonces, pues hay diversas maneras también en las cuales incluso suelen de pronto desde el punto de vista subjetivo justificar la existencia del proceso. Entonces, por eso decimos que las actuaciones son el corazón y el drama del proceso. Ese llamado también conflicto entre guerra y paz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno siempre piensa, según ese apartado del libro, que una subrogación de la guerra es básicamente una manera para poderla domesticar. O sea, que guerra y paz, en últimas, son dos posiciones contrapuestas, digamos, pongamos como ejemplo el yin y el yang, ¿cierto? Que van también siempre en contraposición,
Pero entonces, si hay guerra, pues lo más ideal es que se idealice también el concepto paz. Por eso es que también se habla de discordia y concordia por parte del autor. Entonces, siempre un litigio se forma, ante todo, con la exigencia de una pretensión a la cual pues se entienden de pronto también subordinadas otros elementos, como es por ejemplo la carga probatoria, y también pues la resistencia, que generalmente sería la contraposición propuesta por la parte que se está viendo vulnerado en sus, o vulnerada en sus derechos. Entonces, bajo esa afirmación, pues Carneluti siempre promueve o trata de establecer de que la norma sustancial es la única que logre regular relaciones entre individuos. Digo desde el punto de vista jurídico, también hay que pensar que desde el punto de vista de la humanidad y en razón a diferentes etapas que han evolucionado y han trasegado en el derecho procesal, pues simplemente se aplique ese ideal de justicia, así la norma sea vacía o así la norma sea completa o sea incompleta, lo más adecuado siempre es de que esta obra que generalmente promulga Cesare Beccariano, sino Francesco Carneluti, perdón, fundamente la existencia misma y la parte subjetiva de lo que puede llegar a trascender dentro de un proceso. Entonces, todo conforme a la legalidad sería el objetivo y conforme a la interpretación sería lo subjetivo. Entonces, también conociéndose esa justificación desde el punto de vista del derecho jurisdiccional, pues en nuestro marco jurídico colombiano, pues encontramos también, por ejemplo, los fines mismos del Estado, sobre todo en el artículo segundo de la Constitución Política, ¿no? El cual se consagra de que son fines del Estado, por ejemplo, y, regir, y se puede llegar a regir en toda la nación colombiana, pues la actividad en cumplimiento de propósitos mismos que en sí ha estipulado la norma como tal, ¿sí? Y que ha estipulado también incluso la misma ley. Por lo tanto, pues hay bastantes artículos o hay suficiente asidero jurídico que logre configurar ese ideal de promover acciones ante los jueces respectivamente. Ahora, uno normalmente siempre toma de referente el aspecto de poder configurar o el de pronto incluso poder crear otras interpretaciones, digo, mucho más objetivas, como por ejemplo las contempladas en el artículo cuarto de la Constitución Política. Entonces, qué curioso que normalmente pues encontremos que la Constitución, al ser norma de normas, está determinando o funciona sin ninguna disposición legal que se pueda o que la pueda llegar a contrariar. Entonces, miren ustedes que para el pensamiento hoy en día jurídico se entiende que siempre la Constitución está por encima de todas aquellas cosas que generalmente se consideran accesorias respecto a formalidades jurídicas. Entonces, ahí también es donde encontramos en el siguiente artículo, por ejemplo, esa supremacía de los derechos que son inalienables de la Constitución política, entre otros. Por lo tanto, también ustedes que en sí, el justificar el ideal de tomar de referencia un proceso para poder dirimir un conflicto, pues ya es un pensamiento mucho más civilizado y evolucionado concretamente a lo que se pretende hacer valer por parte del autor. Entonces, ahí es donde generalmente se establece el llamado juego del proceso. Ese llamado juego del proceso, pues simplemente es el poder indicar cómo se va a desarrollar en sí el conflicto por postura o por parte de uno hacia otro, pero es ahí también donde generalmente decimos si hay un tercero que logre buscar ese ideal o aquello que nosotros normalmente vamos a conocer posteriormente como integración y como imparcialidad del juez, pues básicamente se da es en diferentes circunstancias. Normalmente también se concluye o a veces también se afirma por parte del autor en otras obras que normalmente pues esto no es un concepto de ganancia o pérdida, ni mucho menos, ni parte ganadora ni parte vencida, sino simplemente es como una relación equitativa entre el poder vencer y tener esa razón determinada para invertir lo que se pretende aducir por parte de un accionante. Entonces, en últimas, generalmente se da que el que tiene razón es el que vence. ¿Sí? Entonces, así las cosas, pues ya desde el punto de vista del pensamiento de Carneluti, pues el autor pretendía de manera concreta, pues explicar el estudio y sobre todo las partes
que generalmente se constituyen como elementos esenciales y elementos mínimos para esa recta administración de justicia. Entonces, desde ese punto de vista, pues ese estudio de leyes que comprenden en sí el proceso y sus fases que lo constituyen deben tener en cuenta siempre principalmente la distinción o la clasificación concreta de un proceso. Entonces, para el pensamiento de Carneluti en ese momento, se enfoca la existencia del litigio y se aborda en las áreas sobresalientes de pronto en épocas muy atrás o antiguas respecto a lo que nosotros hoy en día vivimos, como es por ejemplo tomar de referente el proceso penal y el proceso civil por excelencia, ¿sí? Entonces siempre generalmente pues se da esa llamada estructura, esa llamada función de guerra, pero sobre todo pues recaigo y recalco también ese ideal de acudir al juez para no acudir a las armas. Entonces ahí tenemos que verificar con sendas diferencias, pues cada una de las áreas del derecho, pues en el caso concreto siempre se distingue por parte del autor, es el referente del proceso penal y esporádicamente el proceso civil. Entonces por eso generalmente, o desde ese punto de vista, se puede llegar a interpretar de muchas maneras la existencia misma de las actuaciones judiciales y que también pues constituyen de una u otra manera pues el concepto de no poner en riesgo la propiedad o la libertad. Si yo me voy también incluso a verificar otros aspectos subjetivos respecto al proceso, pues se encuentran también en sí estas otras formalidades, cuando se habla o se aborda de que el público tiende a ver el proceso sin cierta interiorización que pueda beneficiar el goce de la misma. Pues es lógico porque integrar a todas las personas en común sobre lo que implica proceso, pues no es fácil. Y más sobre todo de que tampoco van a meterle esa pasión o a propender por esa pasión integral de constituir habilidades y técnicas en un proceso, pues simplemente es lo que da pie para pensar muchas cosas respecto a esa esencia de lo que en sí implicaría posteriormente llegar a juicio. Entonces, normalmente ahí es donde el autor, pues, de acuerdo al estudio del libro que habla sobre todo sendamente del tema penal, propone en su esencia la idea de poder penar, sancionar o castigar los delitos que se perturban en o que generalmente son objeto de perturbación en la sociedad. Entonces, por eso ese llamado gozo que se le atribuye concretamente en sí al proceso. Entonces, viendo inicialmente estas ideas que generalmente son extraídas del libro, pues entramos también incluso a pensar desde el punto de vista de lo que es subjetivo, ese ideal de poder constituir procesos y sobre todo procedimientos para tener exactamente el corresponder en la justicia para quien se vea vulnerado, pero sobre todo también para que se pueda establecer ese llamado proceso de interiorización respecto a lo que implica en sí este derecho también, porque en últimas el gozo también o el goce se convierte en un derecho. Normalmente se toman de referencia muchos ideales y por eso el proceso penal como lo clasifica Carneluti en su libro. Él siempre menciona que la esencia en juicio, ¿sí?, del proceso penal pues va a sugerir en diferentes formas la idea de lo que se puede llegar a castigar o sancionar como pena. Por lo tanto, pues entonces, por ejemplo, decimos se penaba o se castigaba o se sancionaba a aquellos delitos que perturbaran el orden social e incluso igualmente las controversias o contravenciones también que se generaran respecto a la idea de poder penar o sancionar a la gente para no volver a hablar de reincidencia o no cometer delitos. Entonces, en este caso como tal, pues se da esa formalidad en sí del poder establecer ese llamado gozo del proceso. Y ahí es donde ya Carneluti pues entra como tal a explicar esa clasificación o esa senda clasificación que implica de diferentes maneras diferencias en la posibilidad de abordar en sí el estudio que él hace respecto a lo que principalmente se discute en el libro, que es el tema del proceso penal. Por eso ese proceso penal pues tiene dos fases, también incluso ya hablando un poco más en términos un poco más utilizados en sistemas penales sobre todo, esas dos fases, perdón, pues generalmente se conocen como instrucción y debate.
Y lo más usual es que estas sirven no solamente para castigar, sino también para saber si realmente se debe castigar y no correr ese riesgo de penalizar a inocentes. Entonces, hay tantas distinciones que suelen sobresalir en el proceso como tal, pero lo importante siempre es verificar su razón, establecer concretamente la posibilidad, los argumentos en los cuales se justifica o se demuestra ese camino que nosotros debemos constituir como asociados en el Estado social de derecho. Entonces, si en ese orden de ideas, por ejemplo, se establece ese agotamiento entre lo que implica instrucción y posteriormente lo que implica debate, pues es ahí donde generalmente se debe saber conforme al procedimiento si se debe castigar y no correr por, como les decía al principio, tratar de penalizar a personas inocentes. Entonces, ideales propios en sí del pensamiento de Francesco Carneluti respecto a la justificación del proceso como arma o herramienta para dirimir los conflictos respectivamente. Hay mucho más trascendencia entre lo que implican las relaciones desde el punto de vista penal, que de pronto para la época Carneluti tal vez se expresaba. Pero también es importante no solamente pensar que el proceso penal es lo último, lo genérico para todo. Si nosotros nos vamos a ese punto de analizar la otra clasificación del proceso, pues se encuentra el llamado proceso civil. Y para el caso que nos ocupa, entender la razón de ser de un proceso es llamarle inicialmente civil porque se realiza entre hombres también dotados de civilidad. Entonces, civil, civilidad. Ese proceso, pues también en últimas, frente a lo que se conoce como litigio o lo que se conoce como litis, pues generalmente es un desacuerdo, lo que lleva casi siempre pues a conflictos de intereses e intervienen siempre con el fin de evitar una guerra, ya sea entre las partes, y guerra tomo de referencia al conflicto desde el punto de vista de la barbaridad, desde el punto de vista del desconocimiento de elementos mínimos y derechos fundamentales reconocidos para cada uno de nosotros. Entonces, a ese aspecto de la civilidad, pues el proceso pues también afrontando litis o litigios, se busca identificar dentro del mismo pues el conflicto de intereses, la intervención y el fin para buscar eso que generalmente nos estaba citando ahorita, que es el evitar guerras. Entonces, las guerras generalmente se dan desde el punto de vista jurídico, más no por lo físico, ni mucho menos con el desbordamiento o la vulneración a bienes jurídicamente tutelados en cabeza de sujetos. De ahí entonces a que en diferentes circunstancias, a comparación de lo que es en sí el proceso penal y el proceso civil, surjan diferencias entre lo que es un delito y posteriormente un proceso. En este caso, pues proceso sería enfocado directamente a otras áreas del derecho, pero pues en lo particular siempre, como lo trata de distinguir el autor, es al proceso civil por naturaleza, a la expresión concretamente e identificación de la litis y a describir generalmente o al describir al funcionario judicial competente que sería el juez, quien es el que siempre tiene juicio para saber juzgar a los demás. Entonces ahí es donde se integra como tal la justicia en cabeza de los jueces y la soberanía en cabeza del Estado. Entonces son situaciones que particularmente de pronto suelen ser referenciadas. De ahí a que se concluya que si se expone una acción, concretamente, pues esa acción debe estar dirigida al más idóneo de todos, que es el juez, quien cuenta y goza de capacidad de imparcialidad dentro de las actuaciones mismas. Ahora, si yo me refiero concretamente a las partes, estas generalmente uno siempre las ve, uno hace un comparativo y siempre se ven debajo del juez. Ese no es propiamente hoy en día el ideal del proceso y mucho menos de la justicia. Es evidente que el juez, claro, debe gozar, debe hacerse respetar, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista hay que también tomar de referencia de que al verlos por abajo es porque simplemente el juez es el único encargado de impartir justicia. Entonces, de ahí a que se confronte como tal las decisiones, o perdón, no confronte como tal las decisiones que tienen las partes en querer exponer sus argumentos, pero eres el único capacitado o dotado para poder saber interpretar.
En el caso concreto, por ejemplo, del proceso penal, el juicio casi siempre recae sobre uno solo, quien es el imputado o acusado más adelante. Mientras que en el proceso civil, sobre todo, pues hay dos sobre quienes se debe entrar a juzgar. Una de las partes pretende y la otra generalmente se resiste a esa pretensión. Entonces es donde vemos la figura del demandante, demandado, accionante, accionado. De ahí entonces también incluso a que se pretenda prevalecer o que se pretenda de todos modos también garantizar lo que se quiere y lo que se pretende en virtud a las formalidades escritas. Sobre todo teniendo en cuenta que en ningún momento pues el fondo del proceso, ¿cierto? O en el fondo mismo del proceso pues las partes siempre serán dos, ¿no? Generalmente se sabe que es relación A y relación B, pero pues que el ideal propio hoy en día es de que ambos expongan con claridad sus pretensiones sin estar acudiendo en vías de hecho, ni mucho menos pasando por el interés de los demás, ya sea intereses generales o intereses particulares. Lo que se tiene que confrontar en ese caso, pues es el derecho vulnerado, y al verificar ese derecho vulnerado, pues simplemente es ya corresponder a la acción misma, para determinar entonces de esa manera cómo se puede abordar y resolver ese conflicto. En últimas, Carneluti también pensaba en esa forma tradicional de dirimir conflictos. No lo veía de pronto para su momento, ¿cierto? En el sentido estricto de querer generalizar a través de barbaries como torturas y otras, pues lo que se pretende aducir por justicia, pero es importante destacarlo de esa manera. Por eso entonces en este caso también vemos, en el caso del proceso civil, vemos la sanción no atribuible como pena, ¿cierto? Sino simplemente por el hecho de haber vulnerado un bien jurídicamente tutelado y privado. Entonces desde ahí se entiende, por ejemplo, de que si se trata de asuntos civiles, pues se confronte el derecho, o si alguien se quiere de pronto más adelante constituir en garante a la contraprestación o a la prestación mejor que ejerce en este caso como tal el titular cabeza de la acción. Entonces, lo que se pretende hacer valer simplemente es la manera en la cual se pueden exponer y afrontar las pretensiones dentro de un posible proceso. Aquí en este caso, pues uno ve esta diapositiva y yo me encuentro con algo muy tétrico que significa los procesos no más sanguinarios son los que luchan descendientes de un tronco en común. Entonces, ahí es donde también incluso se puede llegar a determinar, pues, cuál sería prácticamente el resultado aplicando en sí la barbarie. Hay otra partecita, otra conclusión que se da en este caso, es, por ejemplo, la vida del doliente es la que representa la mayor atracción, más no tanto lo que corresponde a la ley. Así las cosas, pues el proceso civil, o dicho proceso civil, pues las partes tienen el nombre de actor y demandado, a diferencia del proceso penal, en el cual pues un indiciado, un imputado, ¿cierto? Pasa a ser de todas maneras pues ser parte a través de los actos configurados ante los jueces de imputación y de ellos depende inicialmente esa iniciativa de que se pueda convertir y garantizar en sí los presupuestos formales y procesales a los cuales se refiere como tal pues el derecho jurisdiccional. Entonces, de ahí a que los hechos que el juez siempre mire se pueda llegar a confrontar con indicios o incluso hoy en día con elementos materiales probatorios en derecho penal y con pruebas en derecho civil, las cuales se entienden son hechos presentes que siempre dan la existencia o inexistencia de un hecho pasado, que se trate de resolver la duda dependiendo de la probabilidad. Ahí es donde me acuerdo mucho del principio en derecho penal del indubio pro reo, que nadie podrá ser condenado, ¿cierto? Siempre y cuando pues no se demuestre en este caso como tal esa condena, ¿sí? Ese es el llamado también principio de presunción de inocencia, ¿cierto? De que toda persona se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, lo que destacan en principio es la razón, la argumentación, la fundamentalización del proceso, para que más adelante en otros capítulos ya más avanzados de ese libro, pues entre a analizar como tal en sí el proceso de índole penal y destacar brevemente lo que implica el derecho civil. Entonces, por lo tanto, de ahí a que se clasifique de diferentes maneras, ¿no? Mientras que generalmente en el desarrollo de otras pruebas que pueden ser indicativas, pues siempre se va a argumentar la experiencia y la razón de ser y sobre todo también la inexistencia del hecho. Entonces todo corresponde concretamente
a ese acervo probatorio que se pueda llegar a determinar, ¿sí? En la parte de las razones, sobre lo que justifica como tal el libro en el libro del autor, perdón, pues se ve que lo que motivó al sujeto fue simplemente realizar la acción. Ahí en ese caso, el juez, a su juicio, ¿cierto? Aborda una fase crítica y al abordar esa fase crítica, pues determina juicios críticos que serían, en este caso, la segunda o la forma en la cual se puede llegar a constituir como tal una consecuencia, ¿sí? Siempre y cuando se logre determinar la existencia de la razón y no actuando con vías de hecho, como yo lo mencionaba de pronto anteriormente. Y también pues trata de resolver si una parte ha tenido razón o no. Entonces, por lo tanto, pues es importante en este caso confrontarlos, pero siempre con la existencia de pruebas y sobre todo también confrontando cuando se tilda a una persona o en particular a un sujeto de haber incumplido obligaciones o de simplemente haber cometido conductas punibles y ahí sí pretende como tal reparar el daño. Entonces, en ese caso, pues ahí es donde pensamos en abordar el contradictorio, en el cual se entiende que las partes tienen el interés, sobre todo de qué, de que el proceso se resuelva, perdón, siempre a favor de lo que se pretende, de quienes pretenden o de quienes logran contestar o controvertir las pretensiones. Entonces, esto generalmente trasciende o da a entender que el comienzo del proceso siempre está en manos de una parte, que en este caso decimos de la parte accionante. Y en materia civil, como en materia penal, como en materia laboral, entre otros, pues el juez no puede iniciar un proceso porque el delito, o en este caso como tal la litis, incurre o se determina frente a los ojos simplemente de lo que en sí se pueda llegar a solicitar para iniciar. Entonces, por eso es que generalmente el Ministerio Público también está ahí encima y verificando la procedencia y las garantías mínimas constitucionales tanto a la parte denunciante o acusadora, perdón, como a la parte denunciada o constituido simplemente como un particular. Entonces, bajo esas perspectivas, suele de pronto determinarse la existencia misma de cómo se hace el proceso y sobre todo pues entendiendo de que esas decisiones que se pueden emanar del criterio propio del juez, conocidas en este caso como sentencias, pueden ser de contenido negativo o pueden ser de contenido positivo, pero lo más importante en este caso es de que al no existir una competencia definida, pues la demanda generalmente no puede trascender ni puede prosperar. Entonces, por ejemplo, como ocurre en el caso civil. En el caso penal, por ejemplo, cuando se denuncia y se establece como tal la activación del aparato judicial para efectos de investigación, pues lo más lógico es también tener, digamos, un 70 u 80% casi que configurado la existencia misma del litigio, pero hay que saberla también demostrar y comparar. Entonces, desde ese punto de vista, siempre lo que nosotros aspiramos como tal es el poder que se le adjudique en sí un derecho vulnerado, pues a quien lo manifiesta en este caso. Entonces, es un riesgo de todos modos porque no siempre se va a establecer en ese criterio básico de los jueces y por eso hay que acudir a una segunda instancia. Entonces, para ese evento, para ese tipo de situaciones, es ahí donde generalmente encontramos la posibilidad de derivar el litigio y posteriormente establecer lo que se pretende hacer valer así nomás, que es la decisión judicial. Cuando se emite la decisión y favorezca a uno, pues es magnífico porque puede llegar a decir se hizo justicia, pero mientras, por ejemplo, hay una posición de no estar de acuerdo con la sentencia que se profiere, pues es ahí donde se habla de la impugnación, diciendo en este caso que es el derecho a un nuevo juicio, pero teniendo exactamente de referente o objeto principal la decisión que trascendió en la primera instancia. Entonces, hay que tener en cuenta pues esas garantías y esas fases estructuradas del proceso como lo ve incluso o lo veía Carneluti, ¿sí? Pero siempre tratando de verificar de que en la impugnación pues solamente se resuelva lo que se pide respecto a la revocatoria o a la confirmación de una decisión. Entonces, por lo tanto, es de ahí donde se conoce como tal esa segunda instancia como tema llamado recurso. Y por eso en este caso hablamos de que el recurso pues es una actuación judicial que determina la posibilidad de ser debatido ante un superior jerárquico o una decisión concreta de ese primero, que en principio conoció el caso y que posteriormente emitió
decisión judicial. Entonces, se vuelve recurso extraordinario de casación el poder buscar romper la decisión judicial si se da, o simplemente pues tener también como referente, digamos que en ese orden de ideas, la, la apelación o el recurso ordinario que se puede llegar a interponer cuando se puede configurar al sentenciado, ¿sí? O al condenado, muy probablemente, o al absuelto, para tener mayor garantía y eficacia. Entonces, por lo tanto, el juicio que generalmente se hace a través o por intermedio de un juez distinto al de conocimiento, pues se convertirá o dará la posibilidad para poder acudir por impugnación o por recurso extraordinario en el proceso civil y así conocer cuáles fueron los motivos que se quieren establecer para revocar y cómo se puede oponer a terceros. En últimas, la revisión de carácter extraordinario, por ejemplo, en el caso penal, pues se puede dar a favor simplemente del condenado. Entonces, miren ustedes que hay muchas variables, muchas perspectivas que generalmente se determinan. Entonces, por lo tanto, concluyendo esa crítica o esa senda crítica que se hace al libro de Francesco Carneluti, pues cada parte que forma el proceso y cada fase que lo constituye es en esencia del mismo, es decir, del proceso, ¿sí? Sin entrar a confundir asuntos determinados en procesos penales con procesos civiles. ¿Por qué? Pues porque ya en el proceso penal, si no se puede sentenciar por delitos, pues simplemente pues no habrá una decisión ajustada como tal a lo que se pretende hacer valer por parte del órgano jurisdiccional. O si en el proceso civil no se puede llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre el litigio, pues simplemente se debe tomar la iniciativa de iniciar un proceso, ¿cierto? O un nuevo proceso también, si ya se ha debatido, y así pues no presenciar toda la parte probatoria, teniendo en cuenta de que las razones que pueden fundamentar, digamos, una pretensión y posteriormente un contradictorio es lo que puede, con base en esa subjetividad, crear conflictos o discusiones, pero eso no le importa en este caso al operador judicial porque él lo tienen es que escoger y por lo tanto llegar a una decisión llamada sentencia. Entonces, ante esa circunstancia, el proceso lo que procura siempre es evitar discordias según el posicionamiento eh, subjetivo del autor, que básicamente al evitar discordias, pues quiere dar a entender que la gente pues reincida o cometa un delito. O sea, el subliminal es no volver a reincidir o volver a cometer delitos, porque en ese caso pues procederá un proceso indirectamente y se buscará de todas maneras ese goce o esa actividad de ejercer los derechos sociales contemporáneos, incluso hoy en día para lo que estamos viendo también con el proceso. Entonces miren ustedes de que hay justificaciones que no solamente se dan con con la simple emanación de norma, sino pues también a través de lo que se fundamenta en materia histórica. Y en últimas, pues ese es el pensamiento que de una u otra manera, pues el maestro Francesco Carneluti suele determinar respecto a lo que pretende hacer valer y entender a los futuros juristas en la manera en la cual se puede llegar a abordar esa teoría del conflicto y cuál sería la consecuencia, generar proceso, procedimiento y simplemente cumplir con esas ritualidades procesales por parte de los intervinientes, sujetos también conocidos como partes, para posteriormente escucharlos y provocar medianamente que alguno de ellos convenza al juez a lo que pretende hacer valer. Entonces, bajo esas circunstancias, bajo esas directrices, es como se analiza un poco el libro de Francesco Carneluti respecto a la procedencia y a la necesidad de hacer valer las actuaciones para poder administrar justicia. Bueno, pues yo espero que medianamente les haya quedado entendido esa referencia o esa razón de ser del proceso según la perspectiva y la forma en que lo aborda el autor, para que posteriormente, la próxima clase, miremos pues quiénes son los sujetos procesales y cómo se desarrolla el concepto jurisdicción y competencia. Bueno, de antemano pues les agradezco el haberme escuchado y espero pues estas pequeñas reflexiones sirvan más adelante para identificar algunas cosas en materia jurídica y en materia procesal. Entonces, pues agradezco de antemano la atención a todos y espero que nos veamos en
una próxima oportunidad. Muchas gracias.